Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión después de la cirugía que hemos visto en directo del profesor Giovanni Zucchelli, y para ello vamos a contar con el profesor Adrián Guerrero, Alejandra Chaparro y también con Nelson Carranza. Algunos aspectos importantes de la cirugía que hemos visto hoy, por ejemplo, podemos empezar a hablar sobre la elevación de un colgajo, cuando vamos a colocar un implante inmediato en un sector anterior. Si siempre tienes mayor tendencia a la elevación de un colgajo o hacerlo tipo flapless. Yo tengo una tendencia muy fuerte a usar un colgajo. Podría no usar un colgajo y alguna vez no lo uso si las condiciones son extremadamente ideales. O sea, tengo un alvéolo tipo 1 con una tabla vestibular ósea de 1 milímetro de espesor o más, muy buena cantidad de tejidos blandos, y el implante entra en el alvéolo con suficiente torque e inserción para hacer una provisionalización inmediata, que es una vez, como diríamos, cada muerte de obispo, porque realmente la mayor parte de las veces no tengo la tabla vestibular íntegra, no tengo, o si la tengo, lo que tengo es una tabla vestibular muy delgada, que es casi como si no la tuviera. Entonces en esos casos prefiero levantar un colgajo, analizar la tabla vestibular, rellenar el gap, y lo que normalmente hago es cuando tengo la tabla vestibular muy pequeña, pongo además una membrana. Entonces eso me obliga a elevar un colgajo. Y otra cosa importante, como trabajo normalmente, el 100% de mis cirugías las hago con microscopio quirúrgico, entonces trato de usar técnicas que me permitan o mejoren la visualización por el tipo de instrumento que uso, ¿no? Pero en general es colgajo. Incluso cuando tienes, independientemente del tipo de fenotipo, sea fino o grueso, o si no tienes tampoco recesiones adyacentes a tratar, tu mayoría de casos son con elevación de colgajo. Sí, porque aparte te diría 99,9% de las veces utilizo un injerto de tejido conectivo. Claro, eso es otro tema, ¿no? Que, a ver, Alejandra, ¿qué piensa? ¿Dirías en qué porcentaje, cuando colocas un implante inmediato en un sector anterior, empleas injertos de tejido conectivo simultáneos en esa cirugía? Estoy de acuerdo con Nelson también. Casi te diría que el 100% de las veces, ¿por qué no hacer un injerto conectivo? Es una maniobra simple y que va a prevenir muchas consecuencias a futuro, y si lo que queremos es lograr estética, a menos que el fenotipo del paciente sea extremadamente grueso, y que al menos en mi país eso es una condición muy extraña, tratamos de sobrecorregir en ese minuto haciendo manejo de tejidos blandos también. Colación de lo que comentaba Alejandra, es decir, recientemente en el workshop que ha hecho SEPA con DGI, con Osteology Foundation, en la revisión sistemática de Sanz Martín, quedó claramente demostrado que el efecto del tejido conectivo, de un injerto de tejido conectivo en implantes inmediatos, porque toda la muestra de ese metaanálisis eran casos de implantes inmediatos en zona anterior, en la utilización de un injerto de tejido conectivo versus la utilización de un colgajo desplazado coronalmente sin injerto de tejido conectivo, el injerto de tejido conectivo tiene un efecto protector sobre la frecuencia de aparición de dehiscencias bucales, es decir, de recesiones mucosas, si queréis llamarlas así, en implantes unitarios. Es decir, que es interesante, y hay evidencia que demuestra que el injerto de tejido conectivo nos protege ante una posible recesión mucosa. Aunque yo creo que Zucchelli ha dicho algo muy importante de la cirugía, y era que él también el injerto, y se le han hecho preguntas para que él afirmase que era así, el injerto también lo hacía para darle mayor soporte al tejido interproximal, es decir, para asegurarse que mantenía el grosor de esas papilas y por tanto la altura de ellas, ¿no? No sé si a lo mejor vosotros... el perfil de emergencia, que era otra cosa que destacó harto, en esto que primero dejó un poquito expuesto el injerto y luego lo desplazó para también mejorar toda la zona del perfil de emergencia del implante. El tejido conectivo siempre sigue una lógica, además de que la evidencia científica claramente lo apoya, es que para tener el tejido blando alrededor de un implante, está demostrado que necesitas 2 milímetros para poder enmascarar un emergente blanco y 3 milímetros para enmascarar un emergente que sea gris o dorado o metálico. Con lo cual, si vamos al espesor natural de la encía en un incisivo superior, según los estudios de Bowers, por ejemplo, estás hablando de 1,5 milímetros, más o menos. Con lo cual, el 100% de las veces, siempre la encía natural que voy a tener en un alvéolo post-extracción, en un implante inmediato, va a ser menor a lo que deseo. Por eso te diría que siempre hago un injerto de tejido conectivo.
para poder llegar a esos 2 o 3 milímetros de espesor que necesito. Yo creo que incluso con lo que ha dicho Adrián, ¿no? Ya la literatura lo avala y el último workshop lo establece así, pero que la tendencia normal en un sector anterior, implante inmediato, sobre todo eso, evitar coloración de cualquier tipo de aditamento protésico del propio implante, evitar dehiscencia, sobre todo estabilidad a largo plazo del tejido, porque el grosor es lo que te va a dar estabilidad. Y bueno, como decía él, que me ha parecido muy importante el soporte de la papila. Que claro, eso también es verdad que elevar un colgajo te hace con mayor seguridad desplazar el colgajo, o sea, el injerto y ponerlo donde tú quieres. Que cuando lo haces tipo flapless, que quizás yo soy más de esa vertiente, no puedes tener esa facilidad de posicionarlo donde tú quieres. Sí, efectivamente, yo creo que cuando se hace flapless tienes la mayor dificultad para subirlo a la altura de la papila, es decir, lo puedes dejar en bucal, pero es más difícil la colocación. Yo soy más también de hacer colgajo, porque el control de la tensión del colgajo y el desplazamiento del margen mucoso es mucho más controlable, entiendo, al menos para mí. A veces yo creo que se comete el error de que por pensar que cuando uno lo hace flapless es menos traumático. A veces hacer flapless, si haces un túnel, puede ser más traumático todavía, porque se hace una disección ciega, porque no controlas la profundidad de la incisión. Y bueno, es frecuente que cuando uno haga flapless, los pacientes pueden venir con edemas y con hematomas en la zona infraorbitaria con más frecuencia que cuando uno hace un colgajo y controla esa incisión sobre el periósteo. Al menos esa es mi visión. Sí, a mí también me gustó mucho el approach que hizo del manejo del colgajo y se extiende de canino a canino. Bueno, aprovecha de cubrir las recesiones, pero con esa extensión evita las descargas verticales y puede desplazar y movilizar bien su colgajo para dejar cubierto completamente el injerto. Lo que dijo Giovanni con respecto a flapless versus túnel. En realidad, si vamos al concepto, a la definición de un colgajo, es un procedimiento mediante el cual desprendemos el tejido para poder acceder al tejido subyacente para hacer lo que tengamos que hacer. Dentro de esa definición, ya sea un colgajo tradicional en forma de sobre, con incisiones delimitantes, o un túnel, son 3 formas diferentes de colgajo. El verdadero flapless implica sacar la pieza dentaria y no hacer nada. O sea que si preparamos un túnel, en realidad es un colgajo con visión, a mi juicio, muy limitada. Yo creo que también algo que no se ha mencionado, porque no había tiempo en la cirugía, es la posición del implante, es decir, la posición bucopalatina del implante. No ha habido tiempo de comentarlo. A mí sí me ha llamado la atención que en el diseño de la cirugía el agujero de la perforación para el tornillo se quedaba muy cerca del margen del borde incisal. Nosotros siempre intentamos irnos a palatino, porque si el implante está hacia palatino, estamos ayudando a reforzar el concepto que Giovanni intentaba recalcar, y era que hay que dejar espacio, tanto desde el punto de vista protésico, por eso hacía una emergencia submucosa muy estrecha, pero hay que dejar espacio para el tejido conectivo, para el coágulo que va a aparecer ahí, y en ese sentido el diámetro de la cabeza del implante y la posición de la cabeza de ese implante es fundamental. Y también en el workshop de la DJI y de Osteology Foundation y SEPA, eso quedó claramente manifestado, igualmente en esa revisión sistemática de San Martín y en el documento de consenso, que el elemento que más influencia tenía sobre la frecuencia de aparición de recesiones mucosas en implantes anteriores era la posición del implante. Es decir, tú puedes hacer el mejor injerto conectivo del mundo, que si el implante está hacia bucal, vas a tener un problema, porque el tejido, aunque se haga un injerto de tejido conectivo, va a ser delgado porque no tiene espacio. Opino igual, creo que la posición del implante en sentido vestíbulo-lingual es fundamental, porque impacta, como decís, en el espesor final de tejido óseo que va a quedar, y por eso en general creo que el consenso es dejarlo desde el margen gingival 2 milímetros como mínimo para dar espesor a hueso, más el 1,5 milímetros adicional hacia vestibular para darle esa protuberancia al tejido blando.
Pero además tiene una cosa importante, la posición vestíbulo-palatina del implante en relación con la posición ápico-coronal, que es la otra muy importante, define el perfil de emergencia. Y sabemos que los perfiles de emergencia muy horizontales, que son menores a 30 grados, están también asociados con recesiones gingivales a largo plazo. Con lo cual, creo que son los tres componentes de la posición tridimensional del implante son fundamentales para definir la estética en corto y largo plazo. De hecho, hay estudios que hablan de que es proporcional lo que tú desplazas el implante hacia vestibular, mayor tendencia y mayor frecuencia de dehiscencias y de pérdida vertical alrededor del implante. Por lo tanto, sí. Completamente. Otro que me pareció interesante y que me gustó fue este approach que tomó injerto autólogo de hueso y lo ocupó en la parte profunda y vestibular y luego completó el gap con el injerto senogénico. Eso también fue interesante. Sí, pues tiene sentido, efectivamente, te estás utilizando un biomaterial no reabsorbible en la zona crítica, que es la parte coronal, efectivamente. Sí, eso estuvo muy bien. A mí me encantó también el diseño, es decir, el enfoque prostodóntico del caso, es decir, desde la planificación digital previa que hicieron y el diseño protésico que hizo Carlo Mónaco, de dejar una emergencia submucosa estrecha, pero no solamente en bucal y en palatino probablemente es menos relevante, pero también en interproximal. En interproximal me ha sorprendido el ver ese diseño protésico, pero cuando acaba la cirugía Sukkeli entiendes por qué han hecho ese diseño protésico. Porque de nuevo se trata de generar espacios para que haya estabilidad de coágulos y para que haya capacidad de cicatrización de lo que estamos colocando en este caso, que es el tejido conectivo, el biomaterial en el gap y un colgajo con desplazamiento coronal sin tensión. Entonces, la prótesis es fundamental. Nosotros en la clínica, es decir, yo diseño la prótesis. Es decir, yo soy periodontista, pero me gusta estar involucrado en el diseño prostodóntico de los casos, que no lo hago yo, pero sí lo superviso desde el principio hasta el final. Porque es cierto que en este tipo de casos, y no sé si será vuestra experiencia, cuando haces un injerto de tejido conectivo y dejas mucho espacio, te encuentras en una situación en la que hay una asimetría de márgenes gingivales. Es decir, que en el implante tienes tejido masa coronal que en el diente. Y en una segunda fase prostodóntica tienes que trabajar con una corona provisional adicional no tienes que hacer una gingivectomía, pero lo que hay que hacer es una modificación de ese margen, el margen bucal de esa corona, para desplazar coronalmente y presionar pues, en la zona no crítica o como la queramos llamar, ¿no? Ahora hay distintos autores, la llaman de distintas formas, pero efectivamente yo creo que el papel del prostodoncista en un implante unitario en una zona anterior es fundamental tanto en la provisionalización inicial como en la corona final, en la que queda trabajo por hacer. Todo el trabajo no se hace en la cirugía, se tiene que hacer mucho trabajo después. Sí, creo que no lo mencionaron puntualmente lo que vos decís, ese baile tan perfecto que hay entre la cirugía y la prótesis, donde lo vimos también que la corona también quedó un poquitito más corta y el concepto que vos decías, ¿no? que personalmente y mucho lo llamo modelado tisular, pero es que el toque final del contorno gingival se lo da el protesista a través de esa última colocación donde sutilmente presionamos ese tejido que está un poquito sobredimensionado. Nuestra tarea es sobredimensionarle como cirujanos el tejido al protesista para que él termine de lucirse con su pequeña y sutil compresión. ¿Todos diseñáis vuestra propia prótesis o lo supervisáis, ¿no? Cuando hacéis una carga inmediata? Sí. Ahora, otra cosa relevante que encuentro es el espesor del injerto. Si se fijaron, era muy fino y hay veces que en esta situación puede ser crítico y nos puede ayudar también al modelamiento de los tejidos después en la rehabilitación, ocupar este approach de un injerto delgado, o sea, que provea densidad queratinizada y adherida, pero además que sea muy estético para que no tengamos esta discrepancia en los márgenes y que también se nos producen en el gap, en la interfaz entre la rehabilitación y la encía. Claro, ahí es cierto que a veces ocurre que puede haber, si el injerto no es suficientemente fino y por eso cada vez se hace más fino, y él lo ha dejado muy claro, de hecho en una zona anterior necesito un injerto casi transparente
lo que ocurre a veces es que puede haber queloide, puede haber un sobrecrecimiento gingival excesivo. Yo por eso en implantes diferidos hay que tomar una decisión importante, y es si es necesario hacer un aumento de tejidos blandos en implantes diferidos. Yo personalmente hago pocos injertos de tejidos blandos en implantes diferidos, porque en un implante diferido el grosor del tejido blando de la mucosa que tenemos, la mucosa queratinizada que abrimos durante nuestro colgajo, es diferente. Eso lo demostraron los estudios de Busser con el Early Implant Placement. Entonces ahí trabajamos más con tejido duro, hacemos aumento de tejido duro desplazando el tejido queratinizado de palatino hacia vestibular, y yo limito el uso de injertos de tejido conectivo en implantes diferidos. Casi nunca lo hago, a no ser que haya una deficiencia de tejidos blandos muy evidente. No sé si es el mismo caso. Opino exactamente igual que vos. En implantes diferidos o demorados, en general, sobre todo, que lo demostró Chapuis, ¿no? Que en las tablas vestibulares óseas muy delgadas hay mucha reabsorción ósea, pero eso se compensa con mucho volumen de tejido, y viceversa cuando la tabla vestibular es gruesa. Creo que lo que tenemos que tener en claro es el objetivo final. Más allá de usar estas cosas como si fueran protocolos o recetas de cocina, es tener muy claro cuál es el objetivo final. Para mí el objetivo final en cuanto a tejidos blandos es lograr un colgajo, un borde gingival que tenga 2 milímetros a 3 milímetros de espesor. Entonces, basándome en lo que ya existe, voy a utilizar o no un injerto de tejido conectivo. Si cuando decís un implante diferido ya tengo el tejido en el espesor deseado, no hago nada. Y muchas veces, incluso a veces, uno hace la cirugía, coloca el implante, lo difiere y eventualmente siempre hay espacio para colocar un injerto más adelante, ¿no? De acuerdo, con los dos. Creo que, no sé si queremos mencionar algo adicional que queráis recalcar. Lo que quiero decir es que me lo he pasado muy bien en la cirugía, que ha sido un placer coordinarla con Alejandra y con Nelson. Sukeli ha estado muy tranquilo y también disfrutón, porque ha disfrutado. También ha tenido momentos de cierta tensión con la extracción. Estábamos todos con él, porque cuando uno hace una extracción para un implante inmediato siempre se pasa mal. Y yo creo, bueno, no sé si Nelson y Alejandra dirán algo, pero creo que hemos disfrutado todo. Para mí ha sido un verdadero placer estar con vosotros, y con Patricia hoy también. Muchas gracias. Creo que hicimos un buen team, y Sukeli transmitía buenas vibras, calma en todo momento. Estuvimos tensionados en el minuto de la exodoncia, pero luego todo fluyó muy bien en sus manos. Entonces fue realmente un placer, yo creo, no solo para nosotros moderarla, sino que para toda la audiencia, ver que todo anduvo perfecto. Y el resultado, bueno, ya lo veremos más adelante, pero por lo menos el de la cirugía fue impecable. Impresionante demostración de destreza, talento y conocimiento. Fue una cosa descomunal. Pero una salvedad, ¿no? A veces parece que fuera fácil lo que hace Sukeli, pero las cosas de Sukeli también tenemos que tener en cuenta que funcionan en las manos de Sukeli, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos, el recorte de gingival, él lo hizo a ojo, la gingivectomía. Yo no sé si lo hago a ojo, me queda igual que queda él. Creo que no. O sea, necesito una guía quirúrgica para que me orienten. Sí, eso también es verdad, que las manos del operador tienen una gran influencia en el resultado, y cómo diseña, cómo piensa, y cómo es maravilloso y es alucinante, y muchas veces aprendes y lo extrapolas después en tu práctica privada y decir, oye, ¿cómo me funciona a mí? Y estoy de acuerdo contigo en que probablemente no siempre funciona igual. Un último comentario, ¿no? Que creo que quedó claro lo importante que es. Cuando vimos cómo terminó la cirugía, yo estoy seguro que Giovanni, antes de empezar la cirugía, ya visualizó el resultado final, es decir, tener esa visualización final, y después elaboró la estrategia para llegar a ese camino, en forma magistral. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer. A seguir. Que lo hayan disfrutado, como lo disfrutamos nosotros, pero estuvo muy bonita. Fenomenal. Seguro que todo el mundo ha disfrutado igual que vosotros la cirugía de hoy. Muchas gracias. Esto.